Buenas noches con todos. Vamos a esperar 2 minutitos más, por favor. Sí, a las 7:03 empezamos, ya que nos están solicitando por interno que por favor les esperemos, sí, que se están conectando, y con los que estén iniciamos. Bienvenidos y muchas gracias por su asistencia. Bueno, bienvenidos a todos ustedes. Sí, les saluda Alex Padilla de la Escuela Ambiental Gratuita for GreenSat de cursos y diplomados ambientales del mismo nombre. Sí, me presento de profesión, soy ingeniero en recursos naturales, renovables y medio ambiente de la Universidad Técnica del Norte de Ecuador, especializado en sistemas integrados, salud ocupacional y medio ambiente, también especializado en ordenamiento ambiental de territorio en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo un diplomado en estudios de impacto ambiental en La Habana, Cuba, y actualmente me desempeño como gerente general de la consultora ambiental for y representante legal también de la Escuela Ambiental Gratuita. Les doy la bienvenida a todos ustedes y sin antes le doy el pase a mi compañero Juan, sí, el asistente administrativo, para que por favor les dé las reglas y las normas que todos debemos cumplir, lo que dure este compartir de conocimientos. Adelante, Juan. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos. Bienvenidos al curso de elaboración de compostaje que está dirigido por la consultora ambiental for GreenSat. A continuación, les explico brevemente cuáles son las reglas del curso. Cámara en todo. Les solicitamos a todos mantener los micrófonos apagados. Las preguntas y dudas. A continuación, les cedo la palabra individuales para que dé inicio al curso. Gracias. Listo, pues bien. Admientos, sí, con todos ustedes. Todos los días aprendemos algo, todos los días de nuestras vidas. Vamos a tratar de ser lo más genéricos posible, que tenemos desde ingenieros con especializaciones hasta amas de casa, sí, que también quieren saber y quieren entender de cómo se forma, cómo se hace, qué beneficios trae la elaboración del compostaje. Vale aclarar que hace 2 años ya lanzamos este curso igual de manera gratuita, certificado también de manera gratuita. Los certificados se los hará llegar, sí, si es que han cumplido más del 80% de la asistencia, es decir, de los 3 días. El curso no va a tomar más allá teórico práctico de 1 hora y media, 1 hora de teoría, media hora de preguntas y respuestas. Ahí no va a haber más de 3 actividades que ustedes tienen que realizar en su domicilio y más que nada la obligación de realizar la actividad es para que de alguna forma también vayan aportando con un granito de arena, ¿sí?, sobre el cuidado y manejo adecuado de los recursos naturales y por qué no también enseñar a nuestros hijos de cómo se deberían manejar
en este caso, los residuos sólidos. Pues bien, sin más preámbulos, para no cansarles, espero hacer el curso un poco dinámico para que no se nos duerman. Y nada, avanzamos. Bienvenidos y muchas gracias. Todo el tema del compostaje hay que tener en cuenta, ¿sí? En base a todos el público presente, como les había dicho, tratando de hacer lo más genérico posible. Todos los conceptos básicos literalmente tengo que leerlos porque es así, sí, conceptos más, conceptos menos, pero básicamente en términos muy generales vamos a ver palabras que al principio van a parecer técnicas, sí, para los que entienden en buena hora, para los que no, no se asusten, tenemos el panel de preguntas de manera interna para que nuestro asistente Juan, sí, me las pase e ir respondiendo. Pues bien, siempre hay que partir del principio en donde básicamente por temas de pandemia que seguimos a nivel planeta Tierra, el asunto de cómo se están manejando los residuos sólidos, tenemos algo muy alarmante en donde antes de la pandemia ya teníamos el mal uso de los plásticos de un solo uso, valga la redundancia, en donde ya se estaban aplicando normativas legales a nivel de todo el mundo para evitar el uso de los mismos. Luego de eso tenemos la pandemia, ¿sí? Que se suma a toda esa problemática que ya había antes. Para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Qué tan complicado es el manejo de los residuos sólidos a nivel planeta Tierra, en términos promedio, hablando. El 40% del total de la basura que nosotros generamos, es decir, en nuestro domicilio diariamente, sí, o independientemente en donde nos desenvolvamos en nuestro trabajo, sí, el 40% del total de esa basura es basura orgánica, por llamarlo así, entre comillas, orgánica. Entonces, ¿qué sucede si nosotros normalmente tenemos 1 kilo de basura, sí, del que botamos a la calle? El 40% del total de ese kilo podemos transformarlo. Estoy hablando, si bien es cierto, en términos generales, en términos medios, pero hay países que ya tienen su generación de basura cero, ¿sí? Así como lo escuchan, Suecia tenemos, Estocolmo tenemos, ellos tienen otro tipo, por llamarlo así, de metodología de utilización de sus residuos sólidos. Ellos ya ni siquiera los llaman basura porque desde mi criterio, desde mi punto de vista, y creando un solo concepto de lo que es un residuo sólido, lo que es una basura, básicamente es algo que una persona deja de utilizarlo. Entonces, en base a ese concepto, en base a ese criterio, se aplica el refrán que todos normalmente conocemos, en donde se dice que la basura de unos puede ser el tesoro de otros. Partiendo de eso, uno de los problemas más grandes ambientales, de los muchos que existen, sí, que es la generación de pañales, que es el tema del llenado de plásticos en el océano. A eso se suma también todos los residuos agrícolas orgánicos, como son los restos de poda, restos de cosecha. Los restos de poda, hablamos de las grandes metrópolis, de las grandes ciudades y medianas ciudades, donde normalmente vemos a los jardineros cortando en los parques, cortando las ramas de los árboles, y créanlo o no, no se tiene en dónde poner una disposición final, ¿sí? Lo que no sucede en el campo, normalmente también, donde se da bastante la agricultura, hay las caídas de fruta, etcétera, restos también de las frutas o restos de las cosechas. También de vez en cuando se da un exceso que los agricultores de alguna u otra manera no saben manejarlo. También a eso se suma una de las problemáticas más grandes por aparte, por ahora, digámoslo así, por aparte, el tema que está en discusión, el tema de criar ganado a nivel industrial. Ese ganado genera heces, de las heces que genera, también genera un déficit de agua, pero ahora concentrémonos en las heces que de alguna u otra manera, los que estamos en este campo, las heces de las gallinas, las heces de los caballos, las heces de las vacas han servido como abono. Sí, sin un debido proceso, eso ya lo veremos en el transcurso de este pequeño compartir de conocimientos. Pues bien,
Partiendo del inicio, vamos con palabras que no son técnicas, lo tienen que saber. A mí no me molesta, pero tengo que leerlo para ir entendiendo a lo largo de este curso y al final espero que se den experiencias muy bonitas como las que nos dimos de cuenta hace 2 años cuando por primera vez lanzamos este curso, en donde madres de familia estaban haciendo su compostaje con los residuos de la cocina. Abonado. ¿Qué es un abonado? Es una acción o proceso cuya finalidad es hacer que la tierra sea fértil o productiva. Aplicación de sintético o natural. Todos creo que acá conocemos la urea, conocemos escuchado, todos creo que conocemos la lombricultura. Sí, la urea es lo que se pone en los estadios para que esté muy bonito, muy verde, lo que se pone en los diferentes frutos también, mientras son plantas se desarrollan para que esté muy bonito, muy verde. Dicho sea de paso que la urea es uno de los productos más contaminantes a nivel planeta Tierra. Ya les voy a explicar por qué. Un abono que es un abono orgánico. El abono orgánico abarca los abonos elaborados con estiércol de ganado, compost rurales y urbanos, otros desechos de origen animal y residuos de los cultivos. Lo que les acabo de decir, normalmente yo soy de padres agricultores. Mi padre normalmente, ¿qué hacía? La gallinaza, las heces de las gallinas, las botaba directamente o las bota directamente en su terreno o en su chacra, como normalmente se dice. Nosotros también debemos conocer de alguna manera alguien realizando. 2 minutos, por favor, a ver si me apagan el micrófono. O si me ayudan silenciando el micrófono, no sé de quién. Ok, muchas gracias. Entonces, lo que les decía que el tema del abono, del abono orgánico, estos abarca todos los abonos elaborados a base de estiércol. El estiércol de todo el ganado, incluso el estiércol de los humanos, también es considerado abono, sí, dentro de los parámetros muy generales que puede ser considerado como materia orgánica. Aeróbico, otra de las palabras que normalmente van a escuchar. Esto normalmente tengo entendido que en esta sala también hay deportistas, ¿sí? Ellos rápidamente van a relacionar el tema de, vamos a hacer un poco de cardio, vamos a hacer algo de ejercicio aeróbico o vamos a hacer algo de ejercicio anaeróbico. Pues aeróbico en este caso es un proceso que ocurre en presencia de oxígeno. Para que un compost funcione con éxito se debe proporcionar suficiente oxígeno para que mantenga el proceso aeróbico. Es decir, presencia de... El amonio, ¿sí? Es una forma inorgánica de nitrógeno, se encuentra reducido y es soluble en la solución del suelo, se pierde con más facilidad por volatilización. Un olor característico del amonio puede ser, sí, normalmente es asociado a los huevos podridos. También el amonio va asociado en función, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a algún lugar donde hay aguas calientes, sí, el agua literalmente caliente que sale del subsuelo, esa agua normalmente sale con azufre o tiene un pequeño olor, sí, a amonio. Más característico. Asimismo, el amonio es uno de los derivados, ¿sí?, de la urea en sus procesos químicos cuando este es puesto en el suelo para que en teoría ayude a las plantas. Anaeróbico es el proceso que ocurre en ausencia de oxígeno. Si esto ocurre durante el proceso de compostaje, este se ralentiza, o sea, se hace más lento. Esta palabra de ralentiza, los jóvenes estamos de alguna manera, los que nos consideramos jóvenes y tenemos un teléfono celular, normalmente vemos que el teléfono nos dicen su teléfono se va a ralentizar cuando está demasiado cargado. Es lo que sucede también, ¿sí?, en este tipo de procesos. Bacterias termófilas, perdón. Las bacterias ya sabemos qué es lo que son, en términos muy generales sabemos. Termófilas, cuando se habla de termómetro, ya sabemos que tiene que ver con la temperatura. Ahora es un grupo de bacterias que pueden vivir y trabajar y multiplicarse durante el compostaje entre los rangos de temperatura de 40 grados centígrados a 70 grados centígrados. Algo muy interesante y muy puntual es de que algunas bacterias mueren luego de que entran a una temperatura de más de 70 grados
centígrados. En este caso la Escherichia coli, o en el caso de la leche, cuando se le quiere hervir, hay que esperar cierto tiempo, dependiendo si estamos X cantidad de metros sobre el nivel del mar, más o menos va a hervir en un determinado tiempo, pero se llega a 70, 75 grados centígrados para evitar todo tipo de contratiempos en el tema de que de alguna manera nosotros vamos a enfermarnos si comemos o tomamos algo que no esté sometido a ese tipo de temperaturas y que necesariamente necesite estar sometido a esa temperatura. Compost maduro, también que vamos a escuchar a lo largo de este compartir de conocimientos, pues es un compost que ha finalizado todas las etapas de compostaje. Compost semimaduro es un compost que no ha terminado la etapa termófila del proceso de compostaje, es decir, que no ha terminado su etapa. Si bien es cierto, el compostaje llega a una etapa de 70 grados centígrados, de hasta 70 grados centígrados, y nuevamente baja su temperatura. Descomposición, todos sabemos que es la degradación de la materia orgánica. Estiércol, sí, porque hacemos mención al tema del estiércol, porque normalmente el estiércol en su mayoría de veces, diría yo, es la materia prima, sí, para el tema del proceso de la elaboración de compostaje. La riqueza del compostaje se da en función de la materia prima con la que se trabaje. En otras palabras, si tenemos un compostaje solamente de acerrín, por decirlo así, o de la viruta, por decirlo así, de la viruta de las puertas, de la madera, o de la viruta de los árboles, vamos a tener un compostaje muy pobre en nitrógeno, fósforo, potasio. Sí, si tenemos una materia orgánica rica en nutrientes minerales, también básicamente vamos a tener una composta o un compostaje muy rico. La humificación o el humus es el proceso de formación de ácidos húmicos y fúlvicos a partir de la materia orgánica mineralizada. Ya vamos a ver qué sucede con la humificación también y con los lixiviados, que normalmente se da cuando se empieza a hacer el tema de la composta o el compostaje. El humus, materia orgánica descompuesta amorfa de color marrón oscuro de los suelos. Normalmente los que han tenido o hemos tenido la oportunidad de tener acceso, por llamarlo así, a cursos de especialización, sean superior o técnicos sobre los suelos, algún momento de manera muy genérica los profesores de estas cátedras nos dicen: mientras el suelo es más oscuro del color, es más rico en minerales. Sí, o sea, es un suelo, entre comillas, previa evaluación, sí, entre comillas, es un suelo muy rico para determinada cosecha o determinada siembra. También luego de ver su estructura, luego de ver las cantidades de nitrógeno, fósforo, potasio, carbono, todo eso tiene que ver en el tema de que el suelo sea rico en minerales. Pero a grosso modo, como normalmente, vulgarmente se dice, a ojo de buen cubero, si el suelo es oscuro, es muestra de que tiene, sí, una buena composta. Inoculante también es una palabra que normalmente se va a escuchar y vamos a seguir escuchando, ¿sí? Es un concentrado de microorganismos que, aplicado al compost, acelera el proceso de compostaje. Un compost semimaduro puede funcionar como inoculante, es decir, que ayuda. Inorgánico es una sustancia mineral, básicamente orgánico, para que tengan una idea, son todos los productos que tienen la presencia de carbono. Antiguamente, digo antiguamente, hace unos 10 o 15 años, para determinar la edad de un fósil o determinar la edad de un esqueleto, determinar la edad ahí de varios encuentros científicos que hacían la famosa prueba de carbono, sí, determinando la cantidad de carbono que tenía, no sé, el dinosaurio, por llamarlo así, se determinaba la cantidad de años. Ahora ya hay otras metodologías mejores, sí, con mayor exactitud. Lavado o lixiviados. Esto, los lixiviados, normalmente ustedes van a escuchar, por ejemplo, se contaminó el agua subterránea por los lixiviados de los residuos sólidos de tal relleno sanitario.
¿sí? O los lixiviados de las pilas alcalinas han contaminado las aguas subterráneas, o los lixiviados no tienen un manejo adecuado. ¿Por qué son tan peligrosos estos lixiviados en los rellenos sanitarios? Porque normalmente cuando los rellenos sanitarios no tienen una muy buena impermeabilización o no tienen, por decir, un manejo adecuado que lleven a un lugar determinado, estos filtran, ¿sí?, a las aguas subterráneas, y todos sabemos el ciclo del agua, en donde tienes las nubes, tienes el agua superficial, el agua subterránea, se evapora, sube y nuevamente cumple con el ciclo del agua. Pues ahí en esa agua, ahí en esos cuerpos de agua, también literalmente cumplen su ciclo, por llamarlo así, funcional, todos estos lixiviados que pueden ser, en algunas pueden ser metales pesados. Macroorganismos, que también vamos a escucharlos, que básicamente sí son organismos vivos que pueden ser observados a simple vista: arañas, lombrices, roedores, hormigas, escarabajos, también se denomina mesofauna. Algo que no gusta, ¿sí?, a los que de alguna manera iniciamos en el proceso o en el trabajo de realizar compostaje, voy a dividirlo en dos partes en este tema de macroorganismos, no de microorganismos, sino de macroorganismos, entre arañas, lombrices, roedores y hormigas. Dependiendo del tipo de compostaje, si es un compostaje mediante lombricultura, ya sabemos que lógicamente tiene que tener lombrices, ¿sí? Pero normalmente cuando no se da un manejo adecuado también llama a roedores. ¿Por qué? Porque en teoría es llamarlo así, es la basura. También llama a arañas y también llama a hormigas o escarabajos, que ayudan, en realidad ayudan a la descomposición. Pero básicamente los roedores le tenemos cierto recelo porque son, como se los conoce, como vectores de enfermedades, ¿sí? Estos roedores, dependiendo en donde estemos, si tenemos, no sé, si tenemos en la ciudad de Lima, en donde nosotros nos encontramos, tenemos una área adecuada para realizar el tema de compostaje, con pilas de compostaje, dependiendo del tipo de compostaje que se va a realizar, ¿sí? Dependiendo la materia prima con la que vamos a realizar este compostaje, de alguna manera puede llamar o no puede llamar a estos roedores, ratas, ratones o roedores, como queramos llamarlo. El problema de las ratas, ya lo digo, son los vectores, y además de eso es su capacidad, de alguna manera, de resistir la infección, que, para ponerles un ejemplo muy claro, los humanos, sí, nosotros tenemos hasta el 5% de infección intestinal, o 5% podemos aguantar, en donde ya tenemos una temperatura, entonces ya tenemos el estómago flojo, ya tenemos que ir al hospital. Las ratas normalmente tienen la capacidad de aguantar hasta un 95%. Esto es en porcentajes, para que vean hasta qué grado de descomposición las ratas pueden comer, valga la redundancia, su comida sin que no les cause un efecto secundario, ¿sí? Ahí el recelo, el por qué las ratas normalmente se evita o se trata de evitar que normalmente sí se acerquen cuando se elabora el tema del compostaje. En el campo es un poquito menos complicado, lo diría yo, porque tenemos el ratón de campo, que se puede decir que su totalidad, su alimentación no son de desechos en putrefacción, por llamarlo así, sino también de frutas, sí, que se encuentran ahí en el. El nitrato, sí, vamos a escucharlo igual, sí, es una forma inorgánica del nitrógeno, se encuentra oxidado y es soluble en la solución del suelo. Se pierde con más facilidad por lixiviación. Lo que les acabé de decir con la urea, regresamos atrás al tema de la urea, que es uno de los contaminantes más grandes del planeta Tierra, y nosotros lo seguimos utilizando acá en nuestros países en vías de desarrollo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un producto sintético, no es natural. Ese producto sintético, si bien es cierto, ayuda, ¿sí?, ayuda a que se desarrolle la caña. En Ecuador sí se utiliza mucho para el tema de la caña de azúcar. En Bolivia también se usa para la caña de azúcar. En Cuba también se usa para la caña de azúcar. Aquí en Perú también se usa para la caña de azúcar. Luego viene el problema cuando se riega la caña de azúcar, se mezcla
¿sí? El agua con la urea, más que con parte de la urea, NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, ¿sí? Se mezcla con el nitrógeno, su lixiviación se va para las aguas subterráneas o peor de los casos, ¿sí? Su remanente llega al río más cercano y todos los ríos llegan al mar. Entonces, viene el círculo no vicioso, sino viene el círculo virtuoso, donde en este caso, hablando del río Rímac, sí, que es una de las cuencas más grandes de acá del Perú, todo ese remanente, sí, de la caña de azúcar o de las hortalizas que tenemos por el Valle del Urín, sí, todo ese remanente con exceso de urea, ya con el exceso de nitrógeno, sí, en los cuerpos de agua, para que llegue a la planta de tratamiento de Sedapal, ya es mucho más complicado, y a eso sumándole, ¿sí?, toda la materia orgánica de los desechos que bota, ¿sí?, toda la lima industrial y toda la lima doméstica. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos demasiada carga orgánica como para que lo que sucedía hace 60, 70 o 80 años atrás, ¿sí?, los rayos del sol lleguen al agua, y esta agua, que normalmente, ¿qué sucedía cuando no tenía mucha carga orgánica? Se autopurifiquen, pero ahora no sucede eso. Tenemos que poner un poquito más de cloro, ¿sí?, un poquito más de tratamiento, un poquito más de ozono, dependiendo, ¿sí?, del tratamiento que quieran darle. No solamente Sedapal o las empresas que de alguna manera tienen que ver con el cuidado y manejo de los cuerpos de agua para consumo humano, porque esa agua tiene que ser tratada para consumo humano. Luego de eso viene al mar. Tenemos en el mar, si bien es cierto, soy ecuatoriano, pero estamos acá en el Perú, las cosas, el plato bandera de acá del Perú es el ceviche. Ya podemos tener pescado no solamente con plástico, sino también pescado con excesos, ¿sí?, de nitratos, con excesos de fosfatos, y dependiendo de lo que vengan con los lixiviados a lo largo de todo el recorrido. Microorganismos, ya vimos lo que son los macroorganismos o mesofauna, ¿sí? Ahora vamos con los microorganismos vivos, microscópicos, hongos, incluyendo levaduras, bacterias, incluyendo actinobacterias, protozoos, como nemátodos, etcétera. Todo esto, todos estos microorganismos ayudan a la descomposición de la materia orgánica, ¿sí? Microorganismos mesófilos, grupos de bacterias y hongos, levaduras u hongos filamentosos que pueden vivir, trabajar y multiplicarse durante el compostaje entre los rangos de temperatura de 30 grados a 40 grados centígrados. Mineralización es la transformación de la materia orgánica mediante la acción, sí, y liberación de formas inorgánicas esenciales para el desarrollo de las plantas. Todo esto, todo lo que están escuchando y todo lo que estamos viendo hasta este momento, espero no se cansen. Sí, literalmente tengo que leerlo porque son conceptos muy básicos. Sí, hay que entenderlos para saber qué es lo que va a pasar con nuestra basura. Sin que nos emane el campo. Hay personas que podemos vivir en un departamento de 50, 60 metros cuadrados, o hay personas que podemos vivir en una ciudad y se nos ocurre hacer entre todos los vecinos de la cuadra un compostaje para gastar menos en el recojo de basuras, aprovechar este compostaje para las plantas, sea para un vivero pequeño, sea para un vivero grande, o para nuestras plantas de nuestras macetas en nuestra casa. ¿Sí? Orgánico. Es un compuesto que, como te lo dije, como nitrógeno. Compuestos orgánicos pueden encontrarse en un medio natural, ¿sí? Por ejemplo, uno de la urea, que es el potasio, ¿sí?
servir para la elaboración del compostaje. Patógeno en su hábitat. Cuando los animales o nosotros los seres vivos ya no tenemos un hábitat, buscamos mecanismos de defensa para evolucionar. Y ese mecanismo de defensa que nos permite evolucionar, nos permite acomodarnos, luego acondicionarnos y luego evolucionamos y nos sentimos bien. He ahí también, no soy médico, sí, pero puede ser una de las respuestas el por qué, sí, el coronavirus ha evolucionado y sigue evolucionando. Antes del coronavirus ya escuchábamos nosotros a nuestros padres de familia o a nosotros mismos, sí, que antes se tomaba una pastilla, ahora tienes que tomar 2 en un antibiótico, o que los virus ya se han hecho mucho más resistentes. Lo mismo pasa cuando se fumiga un tomate, una sandía o una papaya. Anteriormente no se fumigaba, en los años 70, 50, 60, 70 no se fumigaba. En los años 80, 90 vino la revolución industrial, ya se fumiga. Ahora, en el año 2000, 2015, 2020, 2021, actualmente la comunidad europea está pidiendo de que nuestros alimentos, los alimentos que nosotros los sudamericanos enviamos a Europa, ¿sí? Enviamos entre comillas, orgánicos, ellos están solicitando que no tengan ni un tan solo porcentaje, ¿sí? Ni un porcentaje mínimo de fungicida y herbicida. Entonces, ¿qué sucede? Estamos nuevamente volviendo a esto, a lo que estamos ahora viendo cómo generar un compostaje sano, viendo cómo dar de comer a las plantas algo sano para nosotros no enfermarnos. Algo curioso que está pasando, no curioso, sino algo que ya se ha determinado científicamente acá en Lima, que hay un alto porcentaje de cáncer de mama, un alto porcentaje de cáncer al estómago, y eso básicamente, ¿a dónde se reduce? Ustedes pueden buscar en YouTube, es algo del tema de CNN, pueden buscarlo, que no lo citan acá en Perú. El 90% de estas personas que hicieron esta investigación creen que el 90% de todas esas enfermedades tienen que ver con lo que comemos. Es decir, toda la fumigación que se ha dado los últimos 20, 5, 15 años, toda esa fumigación, ahora se está viendo los resultados de lo que estamos comiendo. Sí, ya vamos a ver el por qué también de alguna manera no se fomenta el asunto del compostaje, sí, de la lombricultura, porque supuestamente en teoría también no se termina, si un compostaje no se termina de hacer compost, valga la redundancia, es muy probable que los patógenos, o lo que les dije anteriormente, es muy probable estos microorganismos, hongos, incluyendo protozoos o los nemátodos, estos nemátodos pasen directamente, ¿sí?, a la planta, a las plantas de ciclo corto, mucho ojo, plantas de ciclo corto como la lechuga, como el tomate, como el frijol, estas no terminan de transformarse, ¿sí?, se hagan termotolerantes, ya hablamos del tema termo, que tiene que ver con la temperatura, se hagan termotolerantes, es decir, que así se hierva el frijol, en este caso la lechuga que no se hierve, tiene ahí un nemátodo, nosotros lo comemos, ese nemátodo pasa a nuestro organismo y tenemos alguna enfermedad. Así funciona. Reciclaje de nutrientes. ¿Qué es el reciclaje de nutrientes? Ciclo en que los nutrientes orgánicos e inorgánicos se transforman y se mueven en el suelo, los organismos vivos, la atmósfera y el agua. Es decir, así como el ciclo del agua, en un momento hablábamos de que el agua decir, si ya no sale agua por determinado lugar, va a salir por otro lugar, pero en menos cantidad. Solamente que los ciclos se van acomodando ya no a nuestras necesidades, sino a la necesidad del medio ambiente en función del daño que nosotros realizamos a determinada área o a determinado ecosistema. Tenemos acá, si me dan 2 minutos, por favor, solamente para tomar un poquito de agua. Gracias. Tenemos también el concepto de los procesos y las fases del compostaje, que debemos también de alguna manera tratar de entender
Vuelvo y le repito, esto tratamos de hacerlo lo más genérico posible, lo más fácil posible. No todos tenemos la misma capacidad de entendimiento. Y hay personas de todo tipo. Igual esto está siendo grabado para que luego lo vean, lo veamos y vamos compartiendo ideas. La idea es generar un poquito de conciencia y que también el cambio está en nuestras manos. No solamente esperar a los buenos o malos gobiernos que hagan algo por el medio ambiente, sino de alguna manera nosotros también capacitarnos y poner en práctica lo que aprendemos. Listo, el proceso de compostaje y las fases de compostaje, pues básicamente ya se los dije y ahora nuevamente vamos a seguir con este tema. Y también ya con las últimas palabras técnicas, llamémosle así, pero necesarias para que ustedes sepan de lo que estamos hablando. Como alguien me decía, no solamente escoger ¿sí? los residuos de la cocina o los residuos de la cosecha o los residuos de algún lado, meterlos ahí en la tierra y listo que estos se pudran o de alguna manera se degraden y ya es un abono. No, todo esto conlleva varias actividades que ahora, si bien es cierto, son 3 sesiones, pero en la primera sesión, esto es como todo, cuando entramos por primera vez al colegio, entramos por primera vez a la universidad, entramos por primera vez al pre-kinder o al kinder, al principio nos parece un poquito aburrido, pero ya luego de ir viendo los resultados ya es mucho más entretenido y luego, ¿por qué no vamos viendo, compartiendo las experiencias de cómo nos ha ido? Fitotoxicidad. Cuando ustedes escuchan hablar de fito, ¿sí? Fitoplancton, ya estamos hablando de tema de las plantas. O básicamente en toxicidad, todos sabemos que es tóxico, ¿sí? No tomes mucho porque te vas, es muy tóxico, o el alcohol en exceso puede ser muy tóxico o dañino, todos ya lo sabemos. Fototoxicidad es un material que no haya terminado el proceso de compostaje correctamente. El nitrógeno está más en forma de amonio en lugar de nitrato. Amonio y nitrato básicamente son compuestos que se van formando en la descomposición ¿sí? de la materia orgánica para terminar de formarse como composta o como abono orgánico, que literalmente eso es lo que es el compostaje, valga la redundancia. Bloqueo biológico del nitrógeno, también conocido como hambre de nitrógeno, ya vamos a ver con un cuadro muy básico, ocurre en materiales que no han llegado a una relación carbono-nitrógeno equilibrada y que tienen material mucho más rico en carbono que en nitrógeno. En otras palabras, anteriormente les dije que para que un compuesto sea tomado en cuenta como orgánico debe tener carbono y también parte de nitrógeno, inorgánico o mineral, sí, también pequeñas partes minerales, plomo, cadmio, estaño, etc. Reducción de oxígeno radicular, cuando se aplica al suelo un material que aún está en fase de descomposición. Los microorganismos utilizarán el oxígeno presente en el suelo para continuar con el proceso, agotándolo y no dejándolo disponible para las plantas. Cuando escuchen el tema radicular, tiene que ver con las raíces de las plantas. Exceso de amonio y nitratos en las plantas y contaminantes de fuentes de agua, ¿sí? Es el material con exceso de nitrógeno en forma de amonio, tiende a perderse por infiltración del suelo o volatilización. Las fases del compostaje, lo que les había dicho, tiene básicamente, ¿sí? 4 fases. Fase mesófila, en donde el material de partida comienza el proceso de compostaje a temperatura ambiente y pocos días la temperatura aumenta a 45 grados. O sea, hagan de cuenta que están en su cocina, hagan de cuenta a todas las personas que nos escuchan y les gusta cocinar, o hagan de cuenta que están en su terreno, en su huerto, en su chacra, ¿sí? La fase mesófila es la primera fase donde ustedes recogen todos los materiales, ¿sí? orgánicos que necesitan para el compostaje. En donde tienen de 2 a 5 días. Aquí podemos ver el aspecto, sí, básicamente lo que utilizamos. Algo muy claro y muy puntual. Bueno, muchas gracias. Algún momento les comenté que en este grupo están deportistas también, bienvenidos sean, ¿sí? Una forma de medir
cómo uno se está comiendo sano es la forma de medir en la basura. En otras palabras, si la basura de 1 kilogramo, si ustedes de 1 kilogramo de basura que generen, sí, de 1 kilogramo de basura que generen, el 50% de esa basura está con bolsas de Cheetos, está con bolsas de papas light, está con botellas de Coca-Cola, con botellas de gaseosa, como normalmente se le conoce, sí, con cajas de pizza. Es decir, que no van a tener ni siquiera un 40% del total que necesitan para la elaboración de compostaje. También es una forma de medir la alimentación que ustedes tienen. En otras palabras, si de ese kilo de basura que ustedes generan, independientemente de los papeles del baño, eso no, hay que dejarle a un lado, a que se vaya a donde tienen que irse, si ustedes tienen el 50%, más del 50%, sí, de tomate, de cáscaras de plátano, de cáscaras de papa, sí, de residuos de ensalada. Es una buena muestra que también están llevando, sí, de alguna manera, una alimentación adecuada. Por eso es de que algún momento, y cayendo en cuenta, ustedes pueden ver o observar que hay que comer más sano para cuidar el medio ambiente. Es otra conversación totalmente aparte del tema de comer carne o no comer carne. Sí, que eso podemos hacerle otro curso totalmente independiente. La segunda fase, fase termófila, dura normalmente de 1 a 3 semanas, cuando el material alcanza temperaturas mayores que los 45 grados centígrados. Los microorganismos, sí, los hongos, las bacterias que se desarrollan a temperaturas medias, son reemplazadas por aquellos que crecen a mayores temperaturas, en su mayoría bacterias. Ahí está lo que les dije anteriormente. Fase de enfriamiento, ¿sí?, que dura de 2 a 5 semanas. Durante esta semana continúa la degradación de polímeros como la celulosa y aparecen algunos hongos visibles. Tenemos la fase de maduración de 3 a 6 meses. La edad promedio, sí, por llamarla así, entre comillas, la edad promedio de la elaboración de compostaje normalmente es entre 3 a 6 meses, dependiendo de donde nos encontremos. Si te encuentras a 0 metros sobre el nivel del mar, en teoría, dependiendo de dónde estemos, por eso digo en teoría, sí, va a ser mucho más rápido. En algún momento tuvimos una conversación con varios alumnos o varios colegas, los que están acá en Perú, que han elaborado compostaje en el Cerro de Pasco, que es una de las regiones o las provincias o la ciudad, una de las ciudades más altas, habitadas, diría yo, sí, aquí a nivel Perú, que está sobre los 3.900 metros sobre el nivel del mar. Si me equivoco, me corrijo. Ahí también se llegó a elaborar compostaje en menos de 4 meses. ¿Por qué? Porque dieron las condiciones adecuadas. ¿Qué sucede con esto? El compostaje o toda la materia prima, sí, tiende de alguna manera, sí, a descomponerse siempre y cuando tenga las condiciones adecuadas de humedad, las condiciones adecuadas de agua, las condiciones adecuadas de aireación, las condiciones adecuadas de temperatura. Todo esto viene en función, si me ayudan con el micrófono, por favor, apagando su micrófono. Sí, por favor. Todo esto viene en función de todo, de lo que necesitamos y de lo que vayamos viendo, de la materia prima, de a cuántos metros del nivel del mar estamos y también de qué productos queremos obtener y para qué podemos obtenerlos. El compostaje, si me ayudan, me dan 2 minutos, por favor. Ingeniero, disculpe, la señorita Pamela Barrios, ¿podría, por favor, silenciar su micrófono? Gracias. Ingeniero, su micrófono se encuentra apagado. ¿Me ayudas, Juan, por favor?
Sí, porque me dicen, ahí hay una persona que quieren ingresar y no pueden a la clase. De todas maneras, la clase va a estar grabada, no se preocupen. Listo, seguimos en estos 10 minutos. Como les dije, voy a tratar de que no se duerman. Ya nos falta poquito. Luego ya en la segunda clase y antes de... Nosotros vamos a entregar los certificados a las personas que hayan ingresado por lo menos el 80% de las clases, ¿sí? Hayan sido activos en el tema de esta sesión, de esta clase, ¿sí? Y más allá de todo esto, acá tengo la primera actividad, ¿sí? De aquí nos estamos viendo, creo que el día 25 o el día 26, ya voy a confirmar, pero sí desearía que mañana, ¿sí? Tomen en cuenta a partir, no sé, los que se levanten a las 6 de la mañana de su día normal, que inician sus actividades, sí quisiera que realicen la primera actividad y esta actividad nos envíen al grupo de WhatsApp. Vamos a habilitar el grupo de WhatsApp para que empiecen a enviar sus videos y su actividad para ir también formando una dinámica e ir viendo sí, cómo les va con el tema de la elaboración del compostaje. Básicamente, ¿qué deseo? Que deseo que pesen la basura que ustedes generan durante 24 horas en su domicilio. Si es de una persona, de toda su familia, preferentemente de toda su familia. ¿Sí? A excepción de todo lo que tenga que ver con los papeles del baño, con los pañales de los hijos, con las toallas sanitarias, a excepción de eso. ¿Sí? Pero sí lo que utilizan, que separen en 2 bolsas, que pesen lo que tienen, por decir, cáscaras de plátano, residuos de la cocina, todo lo que tenga que ver con un tema orgánico y sea compostable. Ahora ya han visto de manera muy general qué es compostable, ¿sí? Y en otra bolsita también lo midan y lo pesen, ¿sí? Literalmente lo pesen. ¿Cuánto es que pesa? Sí, si tienen por ahí botellas, si tienen en un día de actividad normal, común y corriente. Por favor, y con eso el día de mañana vamos a hacer otro ejercicio dependiendo de la cantidad que ustedes hayan medido y también en volumen solamente que por favor me envíen la fotografía. ¿Sí? Para ver qué cantidad de volumen y a ver si eso lo multiplicamos. En este caso, normalmente, para que tengan una idea, una familia promedio del Perú, una familia promedio, ¿sí? Y como consumo promedio, normalmente se genera 4 kilos de basura, normalmente, como promedio a nivel general. Si nos vamos a los estratos más altos, tenemos 12 hasta 15, hasta 20 kilos de basura que una persona por día genera. Sí, si nos vamos a los estratos un poco más bajos, tenemos hasta 1 kilo o medio kilo. Todo tiene que ver en función de sus ingresos económicos. ¿Ya? Entonces, lo que deseo en resumen, para no cansarles, que solamente para el día de mañana pesen todo lo que tenga que ver con temas orgánicos y con temas inorgánicos. Orgánicos me refiero a todo lo compostable, todo lo que pueda podrirse, todo lo que sea de alguna manera se pueda descomponer. Y no compostables a las botellas, a los cartones, a los papeles. Luego ya vamos a ver un listado qué se composta y qué no. Pero para el día de mañana, básicamente eso, habilitamos el grupo y literalmente me envían sus fotografías, sus fotos, sus nombres completos, por favor, para ir tomando en cuenta también el tema de la certificación, que valga la redundancia y la aclaración, es gratuito y va a ser gratuito, no va a tener ningún costo. El oxígeno en algún momento, sí, es un proceso del tema aerobio. Siempre hago este tipo de comparaciones cuando alguien quiere hacer deporte, dice vamos a hacer un poco de cardio, ¿sí? Cardio se refiere, ¿sí? A larga distancia o un trote de 15, 20, 30, 40 minutos en presencia de oxígeno que uno se vaya respirando. Sí, en donde básicamente es un proceso aerobio y necesitas de oxígeno, absorbes y botas CO2.
Lo mismo sucede con las plantas, eso ya, con las plantas sucede lo contrario, perdón, eso ya lo sabemos. En donde absorben CO2, botamos oxígeno, nosotros absorben CO2 y botamos CO2. Eso también está dentro del proceso de compostaje y dentro de lo que debemos tener, ¿sí? Tener en cuenta para el proceso del mismo. Porcentajes de aireación, todos los porcentajes de aireación que también vamos a ver, el porcentaje el número de pH, la temperatura, eso lo va dando la experiencia como tal, ¿sí? Porcentaje de aireación menos un 5%. ¿Por qué se da esto? Por una baja aireación. Sí, cuando queremos subir la aireación, también simplemente le damos la vuelta, la composta, ¿sí? De arriba para abajo, de abajo para arriba, luego de determinado tiempo, en base a estas 3 etapas, ¿sí? A las 4 etapas, a la mesófila, termófila, enfriamiento y fase de maduración. En base a eso, si ya tenemos una etapa madura, ¿sí? Está listo a punto, le ponemos en la parte de arriba. Si tenemos una etapa que se está madurando, esto es más, yo siempre lo comparo cuando uno se pone a madurar alguna fruta o madurar algunas paltas, entonces, o un aguacate, como normalmente se lo conoce, se tiene varios aguacates o varias paltas y dice, esta ya está un poco madura, no falta todavía. Se lo retira y se lo lleva a la mesa para compartir con la familia. La que falta se le pone más atrás y así sucesivamente. Lo mismo sucede acá. Entonces se va dando en función de la experiencia, de la cantidad y de la capacidad que nosotros vamos adquiriendo, del conocimiento que vamos adquiriendo para la elaboración de esto. Dióxido de carbono, lo que les decía, a través del proceso de oxidación, el carbono se transforma en biomasa, más microorganismos y el dióxido de carbono, CO2, o gas producido por la respiración, que es fuente de carbono para las plantas, lo que les acabé de decir. Y otros organismos que hacen fotosíntesis, todos sabemos que es la fotosíntesis, la mayoría, durante el compostaje. El CO2 se libera por acción de la respiración de los microorganismos y por lo tanto la concentración varía con la actividad microbiana y con la materia prima utilizada como sustrato. Y ya más avanzados, sí, en procesos más avanzados, normalmente el tema del dióxido de carbono o el tema del gas metano, que dicho sea de paso, es uno de los principales problemas también ambientales más grandes del planeta Tierra. Este momento, también ahí están metidas las vacas que son criadas a nivel industrial, pero también hay solución para eso. Cuando hay un uso adecuado de los residuos sólidos, sí, y las personas empiezan a informarse un poquito más, se dan de cuenta, por ejemplo, que 3 o 4 vacas, sí, con sus heces fecales, sí, que generan metano. Este metano puede ser entubado y puede ser aprovechado para encender nuestra cocina o para tener un calefón a gas y tranquilamente tener un ambiente en donde nosotros necesitemos. Sí, con esto quiero decirles que todo la basura, el tema de la basura ya ni siquiera existe, el manejo adecuado de los residuos sólidos tampoco existe, sino un bien que no es utilizado por una o varias personas o una industria. Este bien puede pasar a otras manos, a otras personas, a otra industria y puede ser utilizado. Que es lo que les dije al principio, que es lo que está pasando con algunos países europeos. Nosotros tenemos si bien es cierto, generamos 2 kilos de basura, por decirles así, de manera diaria por persona, ¿sí? Acá en Perú, multiplíquenle por 30 millones de peruanos, 32 millones de peruanos, ¿sí? Más o menos, ¿sí? A eso súmelen las áreas que no están adecuadas para la disposición final de los residuos sólidos, ¿sí? Si de esos 2 kilogramos únicamente nosotros utilizamos el 50% del total, ¿sí? Haciendo compostaje para nuestras plantas, para nuestros jardines, para nuestros huertos, para nuestros terrenos, estaríamos ayudando a solucionar uno de los más grandes problemas que tiene Latinoamérica en la disposición de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos en este caso, porque ahora también todo lo que son mascarillas, guantes, estos ya son considerados residuos sólidos peligrosos que se generan, anteriormente se generaban solamente en los hospitales,
ahora se generan en nuestros domicilios, que dicho sea de paso no sabemos cómo manejarlos y eso es otro tema de conversación. Pues bien, ¿qué trato de decirles con esto? Que si alguien necesita alguna bibliografía, por ejemplo, por el tema de la elaboración de gas metano, ¿sí? A partir de las heces de la vaca, a partir de las heces de los cuyes, a partir de las heces de los caballos, o únicamente a partir de toda la generación de residuos sólidos o disposición de residuos sólidos y que estos sean entubados y nos genere un gas doméstico para nosotros utilizar, sin ningún problema, sin ningún costo, yo puedo enviarlos vía correo o como me soliciten para que vean, les informen. Hay tesis de muy buenos amigos, colegas que lo han hecho y lo están aplicando en Colombia, en Ecuador y acá en Perú. La humedad, que es otro parámetro que debe estar muy claro, sí, la humedad es un parámetro estrechamente vinculado a los microorganismos. Si hay agua, hay vida. Sí, si hay agua, se puede desarrollar un microorganismo. Si ustedes han dejado una botella de agua ahí abierta, sí, luego si pueden hacer el experimento o experimentar, dejen una botella de agua abierta durante 3 semanas, 4 semanas, la botella empieza a ponerse verde, luego de que se pone verde, ustedes ya van a ver ahí animalitos. Ese es el proceso de la evolución tal cual en esa botella, así hemos iniciado nosotros. Independientemente de la creencia, nosotros tenemos que inclinarnos en este caso por el tema de la evolución, como una teoría. Sí, como una teoría, a donde estamos, nosotros somos resultado de una evolución. Respetando, también soy creyente, respetando las creencias de cada uno de ustedes, de los que están aquí en este compartir de conocimientos. La temperatura tiene un amplio rango de variación. Les dije, el compostaje inicia a temperatura ambiente y puede subir hasta los 65 grados sin necesidad de ninguna actividad antrópica. Cuando escuchen ustedes actividad antrópica, es actividad del hombre. ¿Sí? Dice la actividad antrópica nos está generando incendios forestales. La actividad antrópica nos ha generado el tema del coronavirus. La actividad antrópica nos está generando desertificación. La actividad antrópica nos está generando hambre por el tema de la desertificación. La desertificación lleva a erosión. Todo eso tiene que ver con las actividades del hombre. Las temperaturas van, sí, desde los... En este caso, si estás haciendo compostaje en el Cerro de Pasco, 0 grados, me atrevería a decir, sí, hasta los 60 grados centígrados. No se olviden que más de 70 grados centígrados, algunas bacterias que son benéficas para el proceso de descomposición de la materia prima para el compostaje, esas mismas bacterias pueden ser de alguna manera no benéficas para nosotros, las personas, o para algunos animales. Ahí viene la tolerancia que les hablaba yo de las ratas o de los animales. Sí, no sé, el ganado puede tomar agua de una acequia, nosotros no tenemos porque nos da una infección intestinal. Sí, las ratas pueden comer algo que está descompuesto, sí, durante X cantidad de días, nosotros no podemos porque nos da una infección intestinal o nuestro cuerpo ya empieza a avisar mediante la temperatura corporal o una infección generalizada. Todo eso tiene que ver, lo que es benéfico para algunos organismos, para otros organismos es dañino. El pH o el famoso potencial hidrógeno, que normalmente, antes de que me olvide del tema de la temperatura, si ustedes están pensando poner un negocio de composta o de compostaje, sí, acá en Perú un termómetro muy básico, sí, un termómetro digital, porque dicho sea de paso y una recomendación, los termómetros de mercurio están desapareciendo del mercado. Los que están acá en Perú saben lo que ha pasado en Choropampa. Si no, googleenlo, búsquenlo. Es todo un tema que ha pasado ya más de 18 años, en donde, a pesar de que ha pasado todo ese tiempo, sí, para no hacerlo muy largo, sí, se accidentó un camión que llevaba mercurio cerca de una comunidad. La comunidad no sabía cómo manejar el mercurio, agarraba el mercurio con las manos. Han pasado 18 años y todavía el mercurio sigue dentro de los cuerpos de esas personas que están vivas, pero tienen ahí un tema de metales pesados en la sangre. Algo parecido está pasando en el Cerro de Pasco también con los
niños de plomo, el tema de metales pesados en la sangre. Es algo muy complicado, por eso los traigo acá para que si van a comprar un termómetro no sea el tema de, si bien es cierto, el termómetro puede ser utilizado para ver la temperatura corporal de mercurio, pero ahora si tienen la posibilidad de utilizar termómetros digitales, sean bienvenidos porque si hay un accidente nadie sabe cómo, se desconoce de cómo manejarlo el mercurio. Es más por ese tema como recomendación muy aparte de lo que estamos viendo ahora. El potencial hidrógeno, si ustedes quieren tener algún negocio también sobre cómo medir, normal pueden medir con las bandas, con las banditas pequeñas, ¿sí? de pH, que normalmente no son muy caras, las encuentras en farmacias, ¿sí? Y puedes ir viendo, puedes ir manejando en función este pH, el exceso de ácidos, tienes un pH de 4.5, puede ser que en tu composta o en tu materia prima puedas tener muchas cebollas, puedes tener muchos cítricos, mucho limón, mucho naranja, sí, que no son malos, pero de alguna manera hay que compensar lo que se pone, ¿sí? Para, de alguna manera también cuando tienes uno de 8.5, lo lógico sería entre 6.5 y 7.5, neutro, excelente, y vamos avanzando. Cuando tienes más de 8.5, exceso de nitrógeno, es exceso de nitrógeno, ¿sí? Normalmente esto está asociado a la humedad y a las altas temperaturas. Tienes mucha agua, tienes mucha temperatura. ¿Quieres bajar la temperatura de la composta? Tienes que airarlo, dependiendo del volumen, lógicamente, que ya vamos a verlo igual más adelante. Todo esto igual de alguna manera, para que no se aburran, lo he adelantado, ¿sí? Esto ya es un ejemplo práctico y muy puntual, ¿sí? Tamaño de la pila o volumen en compostaje. Espero pasarles videos y de algunos exalumnos de nosotros en donde tenemos videos desde que tienen aproximadamente 1 hectárea solamente de área de terreno para la elaboración de compostaje y una señora de Tacna, que es literalmente el límite entre Chile y Perú, que hace su composta en su cocina. Ahí podemos ver las grandes diferencias. Entonces, esto es solamente para que vean, para que visualicen y vayan viendo qué es lo que nos espera más adelante. Para no cansarles más, sí, les doy una... Tenemos 5 minutos de receso, por favor. Yo voy a hablar por interno con Juan, ¿sí? Con el asistente de gerencia, para que nos facilite ahí algunas preguntas, tratar de responder, para que no se cansen mucho y de alguna manera ir avanzando. Dicho sea de paso, todo esto va a estar grabado primero. Segundo, vamos a entregarles un manual de compostaje de la FAO y también vamos a entregarles estas memorias que las hemos realizado nosotros como consultora Forobrin con su respectiva bibliografía. ¿Sí? Luego de 3 minutos, ¿sí? A las 8:08 nuevamente retomo la conexión. No se preocupen porque el Zoom no se va a cortar, pero sí necesito ahí descansar un poquito la garganta, leer sus preguntas y ver a quién nos vamos a contestar y estaríamos terminando.
Listo, ya, a ver, primero antes que nada voy a pedirles que por favor todos activen su cámara, sí, que esto es para un registro de nosotros y también para ustedes, para tomarles una fotografía y de alguna manera también respaldo para todos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Sus cámaras, por favor. Eso, muchas gracias. A ver, tenemos exactamente, sí, 15 minutos para responder preguntas. Hay algunas preguntas, sí, son preguntas que vienen en la segunda y en la tercera sesión, ya para estar ahí un poquito claros. Sí, esta sesión únicamente ha sido de conceptos muy básicos, entonces voy a tratar de contestar las que de alguna manera, las preguntas que están ahí a mi alcance, ya. Entonces, por ejemplo, ¿se puede usar la orina humana como fertilizante o también se considera contaminante? Ok. Normalmente, este es Marieli. Ok, listo. Listo, Marieli. Normalmente, la orina de nosotros, los humanos, así como también de la mayoría, tiene un alto porcentaje de urea. Y no es considerada como contaminante. Para que un elemento sea considerado contaminante debe exceder ciertos parámetros, ¿sí? Que eso es otro tema, ¿sí? Normalmente, algún momento nosotros tratamos, se hizo compostaje, ¿sí? Con la materia prima de los cuyes y como acelerante, ¿sí? Como acelerante, ¿sí? Se utilizaba la orina no de las personas, sino de las vacas. ¿Qué trato de decirte con esto? De que ayuda a mejorar el proceso de descomposición, ¿sí? Porque el nitrógeno, si bien es la uriácea o la urea, ¿sí? También ayuda a activar algunas bacterias que de alguna manera necesitan, ¿sí? La urea para empezar a desarrollarse. O sea, en resumen y en otras palabras, sí, la orina humana ayuda a que el proceso de compostaje sea mucho más rápido, ayuda a activar la temperatura. Pero en cierto punto, y como te digo, todo elemento es considerado contaminante luego de que pasa cierto umbral o cierta normativa o cierta medición. Entonces es otro tema totalmente, pero sí hay datos muy puntuales en donde la orina, en ejemplo de las vacas, la composta de cuyes, sí ayudaba en su proceso o en su aceleración, aumento de temperatura. Eso hay una tesis muy buena en la Universidad de San Marcos sobre el tema de elaboración de compostaje mediante varias metodologías. La pila de compostaje necesita tener una altura de 1 metro para alcanzar altas temperaturas. Esto lo vamos a ver la segunda sesión, ¿sí? Jonathan Luis. Sí, esto lo vamos a hacer, vamos a verlo la segunda sesión, porque básicamente no solamente 1 metro de altura, alrededor tienes que poner un palo para que por ese palo literalmente entre el aire, se aire, luego hay que voltearle, hay que mezclarle. Me estoy adelantando a lo que va a suceder en las próximas 2 sesiones. Es cierto que los lixiviados generados pueden volver a echarle a la composta. Sí.
El tema de los lixiviados es algo no complejo, pero normalmente es mejor que se evaporen o se volatilicen a que ingresen al subsuelo. ¿Sí? Normalmente algún momento para la elaboración de composta o en las camas de composta, que es otro modelo o otra forma de compostaje, normalmente los suelos están impermeabilizados o con cemento o con alguna capa gruesa de plástico, ¿sí? En donde los lixiviados normalmente o literalmente se los recoge y se los pone a un lado y se los puede echar en la parte de arriba. Sí, dependiendo de lo que sean. Sí, por eso es de que más adelante sería bueno lo que no se debe poner en una cama de compostaje, por ejemplo, son las pilas alcalinas, son los restos de las baterías, ¿sí? Son los restos plásticos, el tabaco, las colillas de tabaco es lo que no se debe de poner. ¿Por qué no se debe de poner las colillas de tabaco? Porque si bien es cierto el tabaco, algún momento las hojas de tabaco, sí, para que sepan, algún momento es considerado como herbicida, pero mediante alguna preparación. Pero en exceso, como todo, es malo y las colillas de tabaco duran años en descomponerse, entre 20, 30, 40 hasta 50 años de lo que tengo entendido. Otra pregunta, a ver. Buenas noches a todos. ¿Qué se debe hacer con el lixiviado del compostaje? Dependiendo del lixiviado, es lo que acabo de decir. Los lixiviados complicados de alguna manera son de las pilas alcalinas, de las baterías, pero también los complicados pueden ser los lixiviados de toda la materia prima que se genera. Por eso es de que eso también lo vamos a ver cuando uno se tiene, yo lo divido en dos o en tres. Los que queremos hacer compostaje en nuestro domicilio, que literalmente podemos cortar la materia prima, y los que queremos hacer compostaje para venderlo, que también podemos comprar un motor súper grande a modo de una licuadora, meter la materia prima, de alguna manera triturarle lo más que se pueda, ¿sí? Y eso va a generar, ¿sí? Que genere menos lixiviados. Dependiendo de lo que sea, si los lixiviados son, por ejemplo, de las heces de las vacas, ¿sí? Hay que calentarlos, transformarlos en gas metano. Si los lixiviados son, no sé, dependiendo de todo lo que tenga que ver con la basura, porque la basura en putrefacción huele mal, esos lixiviados son orgánicos y normalmente pueden ir al terreno o normalmente pueden reutilizarse en la parte de arriba de la composta o del compostaje. Este PowerPoint podemos tenerlo, sí, no hay ningún problema, vamos a enviarlo. Luego nuestro asistente de gerencia va a comunicarse con ustedes para enviarlos por correo o vamos a colgarlo ahí en algún lado para que de alguna forma tengan acceso. Otra cosa, a todos los que no han podido ingresar, sí, básicamente. Ok, es posible utilizar, Juan Uretra, es posible utilizar el compost en un cultivo mixto de microorganismos para cortar el tiempo de los días. Ok, gracias Juan, no te preocupes, estamos acá para compartir conocimiento. No entiendo muy bien la pregunta, pero de lo que puedo, es posible utilizar el compost, que es un cultivo mixto de microorganismos para controlar el tiempo de los días. Es posible utilizar el compost, que es un cultivo. No, a ver, el compostaje hay que utilizarle cuando ya está maduro. ¿Sí? Si el compostaje se utiliza cuando está en su proceso de descomposición o descomposición, un compostaje no maduro, ¿sí? La planta, hagan de cuenta cuando se mete a la licuadora un hielo y a la licuadora le hace falta fuerza para descomponer el hielo, que es más fácil que pongamos agua helada y la licuadora funciona adecuadamente. Lo mismo pasa con el compostaje sin terminar o no madurado. Cuando lo ponemos, sí, en las plantas van a tratar de absorber los nutrientes y van a gastar mucha más energía de la que deberían para absorber estos nutrientes, valga la redundancia. Y la última pregunta, para no cansarles más, es, a ver, ¿dónde estamos?
A ver, profesor Roger Alonso Verde Lozano, profesor, una pregunta, por favor. Cuando el compostaje presenta alta conductividad eléctrica, ¿presenta más amoníaco? No sé si haya una relación, ¿sí? Hay que ir a la raíz, o sea, es decir, ¿cuál es la materia prima de la que se está haciendo el compostaje? Sí, no hay que olvidar el tema de carbono, nitrógeno o nitrógeno, carbono, el balance. No es complicado. Yo para el día no sé si mañana o pasado mañana, ¿sí? Voy a tenerles muy claro y muy puntualmente sobre cómo funciona el carbono, nitrógeno y cómo podemos medir en nuestro domicilio, ¿sí? Para que sea un compostaje balanceado. Eso es, nada, muchas gracias a todos. Sí, nuevamente gracias por su asistencia. Ha sido un gusto, siempre será un gusto para nosotros tener este tipo de contenidos gratuitos. Sabemos que algunos está al alcance, a otros no está al alcance. Algunos no han podido entrar, ¿sí? Esperamos que puedan entrar los próximos días. No se olviden, por favor, de su tarea, solamente para que caigan en cuenta qué tan sano están comiendo y caigan en cuenta cuánta basura están generando o estamos generando diariamente. Y en función a eso vamos a tomar ahí ciertas medidas. Esperemos ya el tercer día, el cierre de este curso o este compartir de conocimientos. Esperamos también ya empezar a elaborar nuestro compostaje. Vamos a tener ahí algunas observaciones, una pregunta, con esto termino, de cómo disminuir los olores, cómo hacer de que de alguna manera los roedores no nos visiten en nuestra casa y cómo hacer que también nuestros vecinos formen parte de esto. Si pueden seguir compartiendo el enlace por nosotros, excelente. Una noticia que les quería dar, y algunos son alumnos de nosotros, también acabamos de firmar un convenio de la consultora ForGreenSAC con la Universidad Nacional de Trujillo para el dictado de diplomados ambientales, que es una cosa que puede interesarles a ustedes. Estos diplomados, si bien es cierto, son pagados, pero nosotros tenemos, sí, la potestad de dar becas integrales, sí, diplomados integrales que van a durar entre 7 y 8 meses, diplomados de estudios de impacto ambiental, manejo de residuos sólidos, ¿sí? Arquitectura paisajística y otros temas que en este momento no se me vienen a la mente, pero básicamente sí quisiera que nos acompañen en este proceso en uno de nuestros primeros diplomados, ya que tengo que coordinar, pero me estoy arriesgando a decirles que vamos a tener becas totalmente íntegras, para que por favor nos sigan en las redes sociales. Si les ha gustado esto, dejen sus buenos comentarios y seguir creciendo en esta comunidad para un cuidado adecuado del medio ambiente. Nada, muchas gracias a ustedes y que tengan una buena noche.